Buenos días, licenciado. En este día mi nombre es Axel Jefferson Miranda y me toca exponer sobre el tema diabetes mellitus. Como introducción, podemos decir que la diabetes aparece cuando el organismo no puede controlar la cantidad de glucosa, esto significa que es azúcar, en la sangre. Esto puede suceder si el organismo no produce bastante insulina. Como reflexión de este día, dice que tener salud no solo es cuidar lo que comes o haces, también se trata de cuidar lo que piensas, dices y sientes, pues como sabemos la salud no solo es físico, sino que también la salud mental juega un rol muy importante para nosotros poder llevar una vida más saludable en la mayoría de los aspectos. Diabetes mellitus. ¿Qué es diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Agregando a este concepto, también se puede decir que la diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos y cuya característica principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. O de una manera más fácil de entender, se podría decir que son niveles elevados de azúcar en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto de la producción de insulina, a una resistencia de la acción de ella para utilizar la glucosa o un aumento en la producción de glucosa, a una combinación de estas causas. Para entender de una mejor manera la diabetes o la glucosa en niveles altos en la sangre, es necesario conocer los conceptos como son la glucosa y la insulina. En este caso, la glucosa dice que es una forma de azúcar que constituye la principal fuente de energía para el cuerpo humano y que se obtiene a través de los alimentos. Alimentos que contienen básicamente hidratos de carbono, grasas y proteínas, y estos hidratos de carbono son los que dan lugar a la glucosa. La insulina, principalmente decir que la insulina se produce en el páncreas y es una hormona que se encarga de recoger la glucosa y almacenarla en el hígado, los músculos y el tejido adiposo. Para entrar a las células, la glucosa necesita de la insulina. Como anteriormente lo decía, que la insulina se produce en el páncreas y sin embargo, para que la insulina sea efectiva deben cumplirse dos condiciones, que son que el páncreas produzca insulina en cantidad suficiente y que las células sean capaces de detectar la insulina y respondan permitiendo su acción. Como aquí lo dice, pues la insulina es la que se encarga de almacenar la glucosa en diferentes partes del cuerpo y llevar un control sobre ella, ya que al tener un alto nivel de glucosa en la sangre es por lo cual se produce la diabetes. Y esta conlleva muchas enfermedades más, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, entre otros. Actualmente existen dos clasificaciones principales de diabetes, los cuales son la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Primeramente vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 1. Dice que no se observa producción de insulina debido a la destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Esto quiere decir que el páncreas no está produciendo insulina o no está produciendo la cantidad suficiente de insulina para poder tener un control de azúcar a niveles sanguíneos. La destrucción suele ocurrir en plazos relativamente cortos, especialmente en los más jóvenes,
predisponiendo a una descompensación grave del metabolismo llamada cetoacidosis, y esta complicación se desarrolla en cuestión de horas y pone en peligro la vida del paciente, por lo que se considera una emergencia médica. Es más frecuente en personas jóvenes por debajo de los 25 años y afecta a cerca de 4,9 millones de personas en todo el mundo. La diabetes mellitus tipo 1 es conocida por la diabetes que se hereda, ya que no se conoce la causa verdadera por la cual se da, pero una persona puede estar propensa a obtenerla si tiene familiares cercanos que tengan diabetes tipo 1, ya que se ha hallado que por medio de la genética, por medio de los genes, se puede transmitir este tipo de diabetes a comparación de la diabetes tipo 2. A continuación se presentará un cuadro que es acerca del riesgo empírico para el consejo de genético de la diabetes mellitus tipo 1. Como anteriormente lo decía, la genética está relacionada con este tipo de diabetes. El parentesco con el individuo afectado y el riesgo de desarrollar la enfermedad, como por ejemplo los gemelos monocigóticos. Estos tienen un 40% de riesgo de que puedan desarrollar esta enfermedad. Así también como los hijos de la madre afectada tienen un 3% que los hijos puedan desarrollar esta enfermedad desde una edad temprana. Y los hijos de padre afectado llevan más riesgo todavía que la madre afectada, ya que es un 5% de riesgo de poder desarrollar esta enfermedad. Factores ambientales que afectan a la diabetes tipo 1. Dice que se han propuesto varios factores desencadenantes de la aparición de la enfermedad, entre los cuales destacan ciertas infecciones por virus, tales como el enterovirus, paperas, rubiola y rotavirus, entre otros. La hipótesis de la higiene, que según esta teoría, la falta de exposición a patógenos en el niño favorece el desencadenamiento de la autoinmunidad de esta enfermedad. Así también el gluten, que dice que parece estar implicada en la aparición y desarrollo de la diabetes tipo 1 en personas genéticamente predispuestas. Como anteriormente lo decía, la genética tiene mucho en juego en este tipo de diabetes. Así como también la leche de vaca. Diabetes mellitus tipo 2. Representa entre un 90 a 95% de las diabetes. Se caracteriza por una resistencia a la insulina y, al menos inicialmente, en una deficiencia relativa en la secreción de insulina, cuya cantidad, si bien elevada en comparación con una persona normal, es insuficiente en relación con los niveles elevados de glucemia. En este caso, en este tipo de diabetes, nos juega un rol muy importante la genética, ya que la mayoría de personas que tienen este tipo de diabetes son personas con problemas de obesidad, tienen un abdomen obeso, pueden estar con un hígado graso, ya por consumir alimentos que contengan hidratos de carbono, que estos son los que dan lugar a la glucosa, pero a niveles exagerados para su cuerpo. Y a medida que la enfermedad avanza, el páncreas puede llegar a producir menos insulina y fallar las células betas, que estas células son las que ayudan a tener un control sobre la glucemia y ayudan a que la glucemia pueda entrar a la célula de una mejor manera y que pueda afectar con una menor facilidad al cuerpo. Y a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, no hay un componente autoinmune presente, si bien se mantiene un ambiente inflamatorio a nivel del tejido adiposo. Este ambiente inflamatorio lo que hace es que el páncreas tenga más problemas para poder generar insulina y que ésta pueda tener ya niveles más altos de glucemia a niveles sanguíneos,
y sea necesario como un tratamiento inyectarse insulina artificial, ya que el páncreas no está produciendo lo suficiente. Este tipo de diabetes es la más común y se presenta principalmente en mayores de 40 años, la mayoría de los cuales presenta obesidad abdominal como parte del patrón de exceso de depósito de grasa que presentan las personas con resistencia insulínica. Como anteriormente lo decía, personas que presentan obesidad están más propensas a poder desarrollar este tipo de diabetes, ya que al consumir alimentos que tengan bastantes hidratos de carbono, los cuales son los que dan lugar a la glucosa, y no llevar un control sobre ellos, esto causa niveles altos de glucosa en sangre y le causa problemas a la insulina para poder llevar un control sobre ella, y pues generan este tipo de diabetes. Y dice que se acompaña frecuentemente de otras anormalidades como hipertensión arterial, dislipidemia, disfunción del endotelio vascular y elevación del PAI-1. Estas son enfermedades que están propensas a desarrollar si tienen este tipo de diabetes, ya que al no tener un control de grasa en el cuerpo, están propensos a enfermedades cardiovasculares, como lo menciona la hipertensión arterial, y también problemas respiratorios, ya que las personas con obesidad, con un alto nivel de obesidad, tienen problemas respiratorios por los niveles de grasa acumulados alrededor de los pulmones, los cuales presionan a los pulmones y hacen que la respiración sea más dificultosa. Y dice que este conjunto de anormalidades se ha denominado síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Por eso, en este tipo de diabetes se da frecuentemente el tratamiento de colocarle insulina artificial, ya que el páncreas no produce lo suficiente para los niveles de glucemia que tiene en sangre. Como otro tipo de diabetes está la diabetes mellitus gestacional. Dice que es aquella que aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo en mujeres sin el diagnóstico previo de diabetes mellitus y se presenta generalmente en mujeres mayores, como por ejemplo en mujeres mayores de 28 años, 30 años en adelante. Dice que es el nivel más alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier momento del embarazo de una mujer que no tiene diabetes, y es el único tipo de diabetes potencialmente reversible, puesto que el parto o cesárea pueden llevar a la resolución total de la condición orgánica. Esto quiere decir que después del parto, ya sea parto normal o cesárea, las mujeres pueden tener potencialmente una reversibilidad de esta enfermedad y no tenerla ya permanentemente, pero representa riesgos para la madre y también para el recién nacido, siendo el aumento de la glicemia entre las 24 y 28 semanas del embarazo un indicador de mayor probabilidad de complicaciones, agregando las complicaciones que ya normalmente tiene una mujer en el tiempo del embarazo como durante el parto. Al presentar este tipo de diabetes se le agrega aún más otras complicaciones y tiene que llevar un control aún mayor para poder tener menos complicaciones para el recién nacido como para ella a la hora del parto. Epidemiología. Dice que en el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran diabéticas y que llegarán a 370 millones en el año 2030. Esto gracias a que en la actualidad, como podemos ver, las personas no llevan un nivel o un orden alimenticio, sino que comen alimentos altos en grasas, altos en azúcares, los cuales generarán en un futuro obesidad y pueden generar este tipo de diabetes.
Dice que este padecimiento causa diversas complicaciones y daña frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. Según datos de la OMS, es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo, ya que este tipo de diabetes, como también el tipo de diabetes tipo 1, tienen una tasa alta de mortalidad, más que todo si no se lleva un control de ella. El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre. Hablando sobre las complicaciones agudas, en primer lugar tenemos la hipoglucemia, que esta hace referencia a los bajos niveles de glucosa o de azúcar en sangre. La cetoacidosis, como anteriormente lo mencionaba, esta hace referencia a una descompensación de la diabetes mellitus tipo 1 y esta complicación se desarrolla en cuestión de horas y pone en peligro la vida del paciente, lo cual se considera una emergencia médica. Y el coma hiperosmolar no cetósico es un trastorno serio que ocurre con mayor frecuencia en personas mayores. Complicaciones crónicas. Como primer punto están las cardiovasculares, que estas son enfermedades o son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la hipertensión arterial, que hace referencia a la presión alta, la cardiopatía coronaria, que es un infarto de miocardio, y dice también que las enfermedades cardiovasculares son las principales en defunción en todo el mundo. Las nefropatías se refiere al daño o enfermedad o patología de los riñones. Esto quiere decir que la diabetes lleva un riesgo a nivel de los riñones. Las retinopatías dice que esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daños a los vasos sanguíneos en la retina. La neuropatía es un tipo de daño en los nervios y que se produce por causa de la diabetes y con mayor frecuencia afecta los nervios de las piernas y los pies. Como la mayoría sabemos o hemos escuchado que a pacientes con diabetes, ya diabetes avanzada, afecta bastante lo que son los miembros inferiores, como los pies o piernas, y que en un dado caso hasta puede llegar a la amputación de esas extremidades o esas partes que ya no se puede decir que ya no sirven. Y los daños microvasculares o complicaciones microvasculares son lesiones oculares, así como la rinopatía, también lesiones renales como la nefropatía, entre otras. Primeros síntomas de la diabetes. La hiperglucemia o elevación de los niveles de azúcar en sangre es la responsable directa de los síntomas típicos de la diabetes. De ahí que sea importante conocerlos para facilitar su diagnóstico son los siguientes, como la poliuria, que hace referencia a la necesidad de orinar con mucha frecuencia. También está la polidipsia, que es cuando las personas tienden a tener mucha sed. Y también la polifagia, que hace referencia a cuando tienen una ansiedad de hambre, que tienen mucha hambre, les da ansiedad de comer a cada rato, a cada momento. Y así también la debilidad, pérdida de peso y molestias digestivas, sin haber comido algo que le hiciera daño o sin estar comiendo saludable, sino que está comiendo mal, se puede decir, y aún así está perdiendo peso o tiene molestias digestivas. Diagnóstico clínico de la diabetes. Dice que existen actualmente 4 formas clínicas de diagnosticar la diabetes mellitus. Y se la voy a leer,
que dice que es la aparición de síntomas de hiperglucemia y una analítica pueden confirmar niveles de glucosa iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro. También está una analítica en ayunas que detecta niveles de glucosa en sangre iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. Y para que la medición sea correcta, no se puede ingerir ningún alimento calórico 8 horas antes de la analítica. Esto quiere decir que tiene que estar en ayunas antes de llegar a hacer esa prueba. Realizando un test de sobrecarga oral a la glucosa consistente en tomar 75 gramos de glucosa diluida en azúcar y permanecer en reposo durante las 2 horas siguientes. A continuación se miden las cifras de glucosa y se comparan con las tomadas antes de la prueba. Unas cifras iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro confirmarían el diagnóstico de diabetes. Y por último, mediante una analítica especial que nos dice cómo han estado los niveles de glucosa en la sangre en los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glicosilada, y entre paréntesis está abreviado, y que si es igual o superior a 6,5%, el diagnóstico de diabetes está establecido. ¿Cuál es el nivel de glucosa normal? Dice que hay casos que existe una elevación de los niveles de glucosa en sangre, pero esta no alcanza el mínimo para considerarse diabetes, pero tampoco podemos considerarlo como no diabético. Estas personas van a permanecer al grupo con alto riesgo de diabetes, antiguamente conocido como prediabetes, personas prediabéticas. Cuando los niveles de glucosa en ayunas están entre el 100 y 125 miligramos por decilitro, es cuando los niveles de glucosa están normal. Y cuando 2 horas después del test de sobrecarga oral a la glucosa, los niveles de glucemia están entre 140 y 199 miligramos por decilitro, ya superando de 200 en adelante, ya se puede considerar un prediabético o con diabetes. Cuando los niveles de HbA1c están entre 5,5 y 6,4, ya superando de 6,5 en adelante, ya se puede tomar como una persona diabética. ¿Qué grupos de población tienen más riesgo de padecer la diabetes? Se aconseja realizar un estudio de búsqueda de diabetes a todos los adultos con sobrepeso, con un índice de masa corporal mayor de 25 kilos sobre metro cuadrado, y con otro de estos factores de riesgo adicional, como lo es el sedentarismo. El sedentarismo se da en las personas que no tienen una actividad física, que pasan sentados, pasan comiendo, no tienen una alimentación balanceada, entre otras cosas. También los familiares de primer grado con diabetes, en este caso para la diabetes tipo 1, ya que juega un rol importante en la genética, sería saber si tiene familiares cerca, familiares de primer grado con diabetes, para conocer si él está propenso a tener una diabetes a un futuro y llevar un control desde una edad temprana para no estar a una edad temprana con problemas de diabetes. Y las mujeres con diagnóstico previo de diabetes gestacional o que tuvieron un niño que nació con peso elevado más de 4 kilogramos. Estas mujeres que tuvieron diabetes gestacional en el primer embarazo están propensas a tener también de nuevo diabetes gestacional en el siguiente embarazo que tengan. O también cuando un niño sale con sobrepeso. Hipertensos, es decir, con presión arterial por encima de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, o tratados con fármacos antihipertensos.
También las alteraciones con el colesterol, como el HDL menor de 35 miligramos por decilitro y o triglicéridos por encima de 250 miligramos por decilitro. Esto se da más que todo cuando se está dando un hígado graso o está alimentándose con comida alta en niveles de grasa, que esto hace que los niveles de colesterol malo estén sobre los niveles de colesterol bueno, y esto hace también a tener muchos más problemas en un futuro. Prevención del riesgo cardiovascular en el enfermo de diabetes. Debes controlar los demás factores de riesgo cardiovascular, especialmente la hipertensión, tabaquismo y colesterol. Si eres obeso, debes perder peso. En este caso, sería bueno por semana, unas 3-4 veces por semana, salir a correr, hacer ejercicio, ejercitarse en la casa, para poder sudar y bajar esos niveles de grasa en el cuerpo. Practica actividad física de forma continua. Como lo decía, pues semanalmente sería bueno unas 3-4 veces, y si se puede salir a correr todos los días, pues mucho que mejor, para poder controlar esos niveles de grasa y no contraer también riesgos cardiovasculares. También controla la glucemia, la hemoglobina glicosilada, la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial. Estos son exámenes que anteriormente los mencionábamos. La identificación precoz de diabéticos con enfermedad cardiovascular cuando están aún asintomáticos es la mejor táctica para reducir las complicaciones y mortalidad por esta causa. Como anteriormente lo decía, sería bueno hallar o buscar personas o familiares cercanas a ellos que tengan diabetes tipo 1, y pues ya que eso genera o está propenso a esa persona a poder generar ese tipo de diabetes, y pues entre más antes se dé cuenta o lo sepa, se llevará un mejor control y podrá reducir las complicaciones y la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Y también mantener un buen nivel de presión arterial, que sería en 130 sobre 80 milímetros por mercurio, que ya más alto sería hipertensión, y ya más bajo, todavía más bajo, sería hipotensión. Para darle seguimiento a la diabetes, además de un estudio médico adecuado, existen exámenes de laboratorio para monitorizar los órganos afectados en la diabetes mellitus, mediante control de nivel de glucosa, función renal, dislipidemia, etc. Pruebas de laboratorio de rutina de seguimiento, y para monitorizar las complicaciones en órganos blancos está la determinación de microalbuminuria en orina de 24 horas. Esto quiere decir que durante 24 horas almacenará la orina cada vez que vaya a orinar en una botella, para luego llevarla al laboratorio. La hemoglobina glucosilada son exámenes de sangre para poder ver los niveles de glucosa, así como también la determinación de colesterol y triglicéridos en sangre, que sería bueno para tener un control también de la grasa. Tratamiento. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del tratamiento es restaurar los niveles de glucémicos normales. En la diabetes tipo 1 y en la diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la insulina. En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o bien un tratamiento con antidiabéticos orales. También como tratamiento o pretratamiento para personas que aún no generan la enfermedad de diabetes, más que todo la diabetes tipo 2,
es llevar una vida saludable con alimentos ricos en vitaminas en vez de ricos en grasas, ya que eso causa que pueden generar obesidad y después pueden generar la diabetes tipo 2, y pues sería bueno llevar un nivel o un orden alimenticio desde una edad temprana para poder evitar que en un futuro pueda contraer o pueda generar esta enfermedad. Y en la diabetes tipo 1 pues averiguar si tiene familiares cercanos con diabetes y pues si está propenso a generarla, llevar una vida saludable desde una edad aún más temprana para poder retrasar la aparición de la diabetes, o posiblemente pues no la pueda contraer hasta una edad muy avanzada. Intervenciones en el estilo de vida. Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la ingesta excesiva de alimentos y una forma de vida sedentaria, con el consiguiente sobrepeso y obesidad. Pues para la obesidad es fácil generarla con una ingesta excesiva de alimentos, más que todo con un nivel alto de grasas y de azúcares, y más aún cuando no se practica ningún deporte o no se hace ningún ejercicio y solo lleva una forma de vida sedentaria. Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kilogramos, con frecuencia mejora la hiperglucemia, que estos son niveles altos de azúcares. En la prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta un 60% el riesgo. Un tratamiento completo de la diabetes debe incluir no solo la dieta especial para el tratamiento de la patología y ejercicio físico moderado y habitual, sino también un control médico constante, más aún cuando ya se tiene la enfermedad. Efectuando estos cambios de estilo de vida, gozará los beneficios para su salud, como por ejemplo, bajar el nivel de glucosa en la sangre y la presión arterial, poder llevar un control mejor sobre ello, bajar el nivel de colesterol LDL, que es el colesterol malo, y aumentar el nivel de colesterol bueno, que es el HDL, y mejorar la capacidad del cuerpo para usar la insulina, ya que al consumir menos cantidad de alimentos que contengan hidratos de carbono, dan lugar a menor cantidad de glucosa y dejan que el páncreas pueda generar más insulina y que la insulina pueda trabajar de mejor manera, y mantener las articulaciones flexibles y con esto reducir el riesgo de caídas, y ayuda a bajar de peso y así se reduce la cantidad de grasa corporal y evita en un futuro generar obesidad. Dieta. Mantener una dieta especial es una de las mejores maneras que se puede tratar la diabetes, ya que no hay ningún tratamiento que cure la diabetes. En cuanto la persona es diagnosticada de diabetes, debe empezar a mantener una dieta adecuada. Los pacientes o personas que ya tienen la diabetes tienen una restricción alimenticia. No pueden consumir bastante cantidad, digamos, con alimentos altos en glucemia, ya que les elevaría el azúcar en sangre y eso conlleva a muchas más complicaciones. Y se debe cuidar la cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el día, adaptándola a las necesidades de su organismo y evitando los alimentos con índice glucémico alto. Lo que significa es que el diabético no debe hacer muchas comidas con contenido de harina blanca. Elegir panes y pastas hechas de harina integral ayudará a la persona a controlar mejor la insulina que el cuerpo produce. Entre los medicamentos para poder llevar un mejor control sobre la diabetes están las biguanidas, sulfonilureas, meglitidinas, los inhibidores de glucosidasa, tiazolidinediona y la más común, que es la insulina. Prevención.
dice que en la actualidad no es posible prevenir la diabetes tipo 1 a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. No se sabe específicamente la causa por la cual se genera el tipo de diabetes 1, pero han logrado averiguar que por medio de la genética de los genes este tipo de diabetes se puede heredar. Una persona que tenga familiares con este tipo de diabetes, más aún cercano como el padre o la madre, está propenso a poder generar este tipo de diabetes, y por eso es bueno conocer las enfermedades de sus familiares y poder llevar una mejor alimentación desde una edad temprana. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, sí se puede prevenir, puesto que la causa más importante es la obesidad. Todas las acciones que tengan que ver con la prevención de la obesidad, como evitar el sedentarismo, la comida basura, las bebidas azucaradas, van a tener un resultado positivo. Un doctor especialista, González, subraya que afirma que se sabe que un estilo de vida saludable reduce en un 80% las posibilidades de tener diabetes tipo 2, ya que al tener una vida saludable, con alimentación en orden, saludable, está menos propenso a poder generar una obesidad, que la cual conlleva a poder generar la diabetes tipo 2. A continuación los dejaré con un video que habla un poco acerca sobre la diabetes mellitus. Síntomas de diabetes. Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a repasar los síntomas típicos o más frecuentes de la diabetes. Y al final del vídeo voy a explicarte una curiosidad histórica de la diabetes que creo que te gustará. Los síntomas típicos, ¿cuáles son? Pues son el beber más de lo normal porque tienes más sed de lo normal, a esto se le llama polidipsia, el aumento de la frecuencia con la que orinas y el aumento de cantidad de orina que eliminas durante el día, esto se le llama poliuria, y una pérdida de peso sin un motivo aparente. Estos son los tres síntomas típicos. A veces también se puede añadir un aumento de las ganas de comer, de la sensación de hambre, de forma que la persona come más de lo normal y sin embargo está perdiendo peso. Por eso he dicho que no hay causa aparente para la pérdida de peso. Otros síntomas más específicos también se pueden presentar, como cansancio, mareo, a veces visión borrosa, pero no son tan típicos y son inespecíficos y se pueden presentar en otras enfermedades. ¿Cuál es el problema con estos síntomas? Que se pueden dar a cualquier edad, pero normalmente son más típicos de la diabetes tipo 1, que suele aparecer durante la infancia o la adolescencia. En el caso de la diabetes tipo 2, que se da en la edad adulta, sobre todo mayores de 35 años, el problema es que suele ser asintomática, es decir, sin síntomas. O cuando se presentan síntomas es porque ya hay lesiones en los órganos diana o los órganos afectados por el paso de los años de tener la glucemia alta o tener el azúcar alto, como pueden ser hormigueo, parestesias en los pies, en los tobillos por afectación neurológica, incluso a veces puede llegar a aparecer úlceras o visión borrosa porque ha habido una afectación ocular, o incluso puede ser que haya un infarto o un ictus, es decir, un accidente vascular cerebral, y que detrás haya habido una diabetes de mucho tiempo de evolución que no está diagnosticada. Resumiendo, los síntomas típicos son polidipsia, que es tener más sed y beber más de lo normal, poliuria, orinar más de lo normal, y pérdida de peso sin motivo aparente. A veces también se suma la polifagia, comer más de lo normal, tener más apetito de lo normal. Y esto sería sobre todo típico de la diabetes tipo 1, en algunas ocasiones también con menor intensidad puede darse en la diabetes tipo 2, pero el problema de la diabetes tipo 2 es que es en la mayor parte de las veces asintomática, es decir, sin síntomas. Y entonces se detecta en análisis de rutina que se han pedido por algún otro motivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues si tienes los síntomas típicos que hemos comentado, haciendo una analítica en la que te sale una glucemia mayor a 200 miligramos decilitro de glucosa en plasma venoso, pues se considera ya que eres un diabético y con una sola determinación ya te diagnostica. En el caso de que sea una situación asintomática o síntomas muy ligeros, normalmente se requiere que haya dos determinaciones en días distintos, y si son mayores o igual a 126 miligramos decilitro, entonces se pone el diagnóstico de diabetes. A veces hay otros
criterios, como por ejemplo utilizar la sobrecarga oral de glucosa o la hemoglobina glicada, pero suelen ser estrategias para diagnosticar secundarias. De hecho, la hemoglobina glicada nos dice cómo ha estado la glucemia en los últimos 2-3 meses, de media más o menos, nos da una orientación, de forma que es muy útil para el seguimiento del paciente diabético.